la disposición, ¿no? Todo bien, perfecto. Para mí está perfecto. Muy bien. Abajo listo. Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad tenemos la gentileza del presidente del Partido Morado, Partido Democrático, que ha tenido la gentileza de atendernos y de participar en el programa para que nos cuente un poco cómo percibe este gabinete y este voto de confianza que el Congreso de la República acaba de dar al gabinete que, como todos sabemos, pues tiene serias críticas. Un gabinete que ustedes lo han llamado blindaje y no confianza. Coméntenos, estimado doctor, ¿por qué es que para ustedes es un blindaje y no un voto de confianza? Norma, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y a las actividades que estás realizando. Para mí es siempre un placer atender las distintas expresiones de la comunicación política que hoy se está dando en el Perú, porque lamentablemente los canales formales e institucionales se han cerrado para la política, están alrededor de ciertos ejes comunicacionales que lamentablemente no están funcionando bien. Para mí, para el Partido Morado especialmente, no hay ningún voto de confianza aprobatorio de este Congreso. Lo que hay es un blindaje en 3 niveles. El Congreso está blindando a Dina Boluarte. Lo que han hecho es un gesto político de aceptar al primer ministro y a su gabinete, pero con la finalidad de asegurar que la señora Boluarte pueda seguir un tiempo más con el apoyo de ellos. Esto es más o menos como una alianza política, pero a diferencia de otros tiempos no es una alianza de iguales. Como la señora Boluarte está sometida a un proceso de investigación por actos de corrupción vinculados a joyas, a relojes, a ingresos no declarados, ocurre que el Congreso la ha asimilado. Esto es, ha establecido como una mesa de parte para el proyecto congresal que están desarrollando. Entonces, el blindaje tiene una condición. La condición es que el Poder Ejecutivo siga la agenda que el Congreso le ha planteado. Por eso el Congreso le ha impuesto directa o indirectamente a varios de los ministros que tiene. Pero en un segundo término, Norman, y esto es muy importante, el Congreso en realidad lo que tiene es un proyecto de deconstrucción de las instituciones políticas peruanas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar el mantenimiento en el poder de ellos mismos y dos, una serie de contrarreformas que lleven a que ciertas mafias y grupos de poder puedan entrar al sistema legal y, o, digamos, obliguen al conjunto de la sociedad a aceptarlos. Hay una agenda contrarreformista en el Congreso que está yendo de a pocas. Primero fue la SUNEDO. ¿Y quiénes estaban detrás? Los poderes de las universidades que no fueron aceptadas en el sistema. Luego fue todo el tema político. Se eliminaron las PASO, se cambió el sistema electoral porque no quieren que otros jugadores entren y no quieren que los partidos sean apoyados y avalados por la sociedad civil para lograr frentes, instituciones. Van a haber más cosas ahí. Tercero, fue la violencia contra la Junta Nacional de Justicia y contra los fiscales, porque quieren contener el proceso para la elección de los nuevos jefes de las 3 órganos electorales, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Pero además, porque quieren tener el control de la fiscalía. Hemos visto con la señora Benavides cómo los congresistas estaban casi logrando que todas sus investigaciones, que todos los problemas que ellos tenían fueran olvidados, fueran encarpetados a través de una prebenda política. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, ninguno de estos congresistas podría vivir con las gollerías que tienen si no estuvieran en su cargo congresal. Entonces, si tú te das cuenta, es un momento desastroso para la nación, porque nos han puesto en una situación terrible, porque los ciudadanos no tenemos representación en el Congreso y los ciudadanos no estamos viendo que este Congreso esté funcionando conforme a ley. Entonces, todo esto ha sido una fantomima. Si tú te das cuenta y revisan los discursos de los congresistas, hay una obsesión por publicitarse cada uno de ellos, pidiendo cosas para su región,
exigiendo ciertas cosas que vinculan, porque están pensando en sus reelecciones. Como ya aprobaron la norma de la bicameralidad y de la posibilidad de que ellos sigan en el poder, todo lo están preparando. Hace un tiempo a esto le llamamos los microgolpes de Estado. Están construyendo modificaciones normativas para intentar quedarse y con ellos sus grupos o mafias de poder. Esa es la situación, querido Norma. No te escucho, te has silenciado. Ahora Ahora sí, sí. es dramática la situación como lo ha pintado, estimado doctor, pero yo creo que en este caso, coincidiendo con la foto grande que ha puesto y ver estas incoherencias, sobre todo de los congresistas que vemos pues que con 70 votos prácticamente han aprobado, han dado el voto de confianza, y por un lado su discurso no se condice con su voto. El congresista siempre habla con su voto y de nada sirve esos discursos grandilocuentes y al fin de cuentas van a terminar avalando un gabinete manchado además con actitudes antidemocráticas que lamentablemente creo no se ha visto tampoco un mensaje que veo visos de traer algo nuevo. Creo que revisando el mensaje más parece una mala copia de algunos mensajes anteriores, ¿no? O ha visto algo nuevo, quizás No, alguna idea grande que realmente nos dé nada. esperanza. Mira, en primer lugar, hay una pantomima general, porque incluso los que no han votado a favor de la confianza a este primer ministro y su equipo, sin embargo los defienden frente a la cuestión sobre la que están brindando los actos de corrupción de la señora Boluarte. Entonces, no solo los que han votado a favor, sino muchos de los que han votado en contra no quieren que nada cambie. Lo dicen para la prensa, que cambien, que haya vacancia, que haya adelanto de elecciones, pero en la práctica ni lo van a promover, ni hay condiciones en ese Congreso para que eso ocurra. Entonces, esa es la primera cuestión. Ahora, ya sobre el discurso es muy fofo. Mira, tiene tres falencias en mi opinión. La primera falencia, muy importante, es una revisión del estado de la cuestión a la que ellos llegan. Sus elementos son cosas que ellos están poniendo, por ejemplo, los panamericanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la norma de el decreto de urgencia sobre las modificaciones de los medicamentos. Entonces están poniendo pequeñitos, aparentes logros de ellos, pero no hacen un balance de lo que están recibiendo. ¿Y qué están recibiendo? Están recibiendo un problema económico muy serio, están recibiendo un estado de seguridad pública muy grave en toda la nación, están recibiendo un problema de corrupción muy fuerte y están describiendo una crisis política, no con el Congreso, sino con los ciudadanos. Con los ciudadanos no les creen, no comparten, no están vinculados a lo que están haciendo esto. Si están ahí sobreviviendo el gobierno del Congreso es porque no hay de parte de los ciudadanos ninguna acción, pero no hay respaldo tampoco. Entonces no hay un análisis de lo que reciben. Segundo, no hay una visión del futuro para afrontar estos mismos problemas. No hay ninguna alternativa clara. Se ha perdido el señor primer ministro en cosas irrelevantes, cosas comunes, de estado común. Entonces, no hay detrás de lo que están haciendo un liderazgo político para la nación. Y tampoco hay una claridad sobre cómo salir de la crisis política, económica y social en la que estamos. Por lo tanto, como le dijeron algunos congresistas, además, que luego votaron por ellos, este es uno de los discursos más fofos de un primer ministro que hayamos escuchado. Por eso es que Y el cinismo, estimado doctor, ¿no? Por un lado decir, este va a ser un gobierno de austeridad, vamos a recortar el gasto, pero por otro lado se sabe que ya se le ha garantizado a la Municipalidad de Lima más de 1.000 millones de endeudamiento. O sea, ¿dónde está la coherencia de la prédica con la práctica? No existe, por eso es una pantomima. Por eso es que no hay ninguna intención de pensar seriamente las cosas. Lo que están haciendo es un blindaje formal para dar seguridad. Así como Dina Boluarte recibió en el Palacio, en el cambio de guardia, a todo el personal militar de las tres fuerzas y la policía para dar una imagen de unidad, eso es lo que han querido hacer en este momento. Pero son tan cobardes de que no lo han dicho claramente y han ido por la tangente. Pero además, no hay austeridad por 4 razones. Mira, la primera es que ellos mismos han horadado el presupuesto. Ahora estamos recordando ese decreto de urgencia en el cual, en el artículo 12,
le dan al gobierno regional de Ayacucho una partida para un estadio. Y resulta que se acaba de descubrir que el señor, que es el gobernador regional, compró un Rolex en una mañana y fue esa mañana a visitar a Dina y los siguientes días se hizo esto. Entonces, están usando el presupuesto como un distribuidor de negociado entre ellos. Por eso es que se tienen que ir, porque están cogiendo aquello que logramos con mucho esfuerzo tratar de arreglar en lo mínimo. Es el control presupuestario del gasto del Estado. Eso se lo están echando abajo. El ministro de Economía tendrá que salir a decirnos qué está pasando, ¿no? Lamentablemente no son garantía del buen gobierno económico del Perú. En este punto que usted acaba de señalar, estimado doctor, en el tema de corrupción precisamente, es prácticamente nulo. El mensaje ha evitado prácticamente qué se va a hacer en materia de corrupción. Todos coinciden que en el Perú hay dos males enormes que actualmente nos atacan y que cada día crecen más. Uno que es la inseguridad y otro la corrupción al más alto nivel. No la corrupción pequeña, sino la corrupción en los más altos funcionarios del Estado. Y se presume, pues, que cuando hay este tipo de regalos de miles de dólares es porque evidentemente ha habido coimas o ha habido fuego sucio detrás de las obras, que son miles de millones de soles, hay que decirlo, ¿no? Sí, es muy grave lo que está pasando. Es muy, muy grave a nivel de los actos de corrupción de la presidenta y la investigación que se está haciendo de muchas partes del Estado y de las relaciones de poder que hay detrás de ciertos grupos, yo diría casi mafiosos, que están queriendo carcomer la estructura del Estado. Y por eso no van a hablar del tema de corrupción, de la anticorrupción, porque no saben cómo combatir lo que ellos son. Es como si pusieras al gato de despensero de los quesos y le dijeras que nos dé una política de cómo evitar que los gatos y otros animales se coman los quesos. O sea, y ese es el gran problema, ese es el gran problema. Pero hay una cosa más que quiero contarte, que creo que es la parte más dura, es el descaro. Ya Mira, perdieron toda vergüenza, ¿no? exactamente. No sé si la tuvieron, pero este tipo de políticos que tenemos hoy en el Congreso y en el Poder Ejecutivo son personas que tienen una actitud frente al ciudadano de querer tener privilegios. Si no, explícame por qué la señora Boluarte tiene que lucir Rolex o joyas. O sea, los ciudadanos comunes no tenemos joyas ni relojes, no podemos salir a la calle con joyas y relojes porque nos robarían. Entonces, cuando la señora Boluarte, cuando sus ministros se presentan así, cuando tienen esa visión de las cosas, nos están tirando una cachetada a los demás, porque nos están diciendo que ellos tienen privilegios. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, la presentación de la señora Pérez de Cuellar hoy día, con las cosas que ha dicho, pero es muy consistente en su lógica anterior cuando dijo que ella se había comprado un reloj Bamba y era la presidenta de Indecopi. Esa Entonces, incoherencia, otra vez más venimos al tema de incoherencia, ¿no? ¿Cómo es una posible eso? ¿Cómo ministra, es posible? una ministra que por defender a quien le ha dado el puesto tiene que decir esas cosas. Y ojo, todo el mundo decía de la señora Pérez de Cuellar que era una persona preparada, que venía de un grupo de gente buena y sana, de los privilegiados, ¿no es cierto? Correcto. Esa es la argolla del poder en el Perú. Hay en el Perú, discretamente en la sociedad, un conjunto de gente que se siente por encima de los demás, porque han venido a los mismos colegios, porque tienen los mismos apellidos, porque se parecen y van a los mismos lugares. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha o pueden ser del centro, pero son amigos. Se tratan con bondad, se tratan como si fueran los puros de la política. Lamentablemente, esa gente es parte del problema. El problema es de una clase política que cree y vive sus privilegios en relación a las demás personas y seres humanos comunes y corrientes. Creo que eso es el gran problema de fondo. El día que superemos eso, el día que la gente llegue a puestos de gobierno, a puestos de funciones, a partir del mérito y no del privilegio, ese día el Perú empezará a cambiar. Y eso es lo que queremos hacer en el Partido Morado. Esa es nuestra gran propuesta, quebrar los Acá privilegios. quería preguntarle, usted como presidente del Partido Morado, evidentemente, y acá ya viene quizá la parte buena, queremos saber, pues, ¿qué están haciendo, Mira, estimado el doctor? Usted Partido es Morado, un partido que creo que sin lugar a dudas conserva el cariz de democrático
pero queremos saber qué están haciendo, cómo están organizando para que las próximas elecciones no tengamos o no sea más de lo mismo. ¿Qué es lo que están haciendo de manera concreta? Mira, el Partido Morado está en una tercera fase de su proceso histórico. La primera fase fue el liderazgo de Julio Guzmán, que con quien organizamos el partido, llegamos a una cenit de intentar o de tener una preferencia amplia en la sociedad y luego una debacle que Se acabó, incorporó también de un otro en la primera vez, ¿no? Su sí, participación. acabó con el 2.5% de la elección nacional, que no es poca cosa, pero que nosotros esperábamos más. El Muy bien, proceso administrativo pudo más que un derecho constitucional. esa fue la primera parte. Sí, De sí, ahí sí, sí. para adelante hubo una segunda parte. La segunda parte le llamaría la recuperación del partido de su quiebra histórica. Significa, nosotros perdimos la inscripción y nosotros hemos recuperado la inscripción, hemos recuperado nuestra estructura orgánica con nuestros comités provinciales. Hoy día tenemos más de 80 comités provinciales funcionando, creo que la cifra es mucho más de 100 incluso. Entonces hemos recuperado eso, pero además hemos logrado decantar nuestros liderazgos para concentrar liderazgos que piensen en nuestros valores y principios, que son la libertad y el progreso para todos, sobre la base del mérito y no del privilegio. Entre nosotros no hay privilegiados. Y a esta convocatoria se han sumado mucha gente del grupo inicial, de los fundadores, digamos así, del grupo que apareció luego en la crisis, y nuevas personalidades como Luis Alberto Arias, como Mesías Guevara y otros que voy a ir indicando en el futuro. Entonces, con este grupo grande, somos 26.000 militantes, queremos entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es consolidar el proceso de alternativa democrática de gobierno. ¿Eso qué significa? Significa darle la oportunidad a estos 26.000 militantes en primer lugar para que empiecen a organizar el programa de gobierno y los liderazgos para gobernar para el 2026. Eso significa, en todo caso, insistir mucho en la formación política de estos 26.000. Pero si nos quedáramos ahí, no seríamos consistentes con lo que queremos hacer. Hemos hecho un llamado público a todas las personas, los ciudadanos de bien de este país, que sean personas honradas, que crean en el mérito y no en el privilegio, que además sientan que es un deber ayudar a reconstruir el país, para que se sumen con nosotros y se inscriban de aquí hasta el mes de junio. Y están viniendo muchos profesionales, muchos líderes de la sociedad civil a lo largo del país, porque además nosotros queremos insistir mucho en que el Partido Morado siga siendo y profundice su carácter regional, que sea un país nacional presente en todas las regiones del Perú. Nosotros estamos presentes en todas las regiones del Perú, en todas. Esta era una de las críticas que alguna vez escuché, ¿no? El Partido Morado se ve en Lima, no pinta en provincia, decía, Sí, pero entonces lo que estoy diciendo es que ahora el liderazgos, trabajo está focalizado en todo el país, está descentralizado. porque nuestros liderazgos durante nuestro primer periodo fueron fundamentalmente liderazgos limeños, de clase media alta y basados en la defensa de los derechos de las minorías. Usted mismo de Huancaíno, comprendo, ¿no? Usted Yo es de Huancaíno, sí. de Huancaíno. Años. Entonces, nosotros tenemos que virar hacia liderazgos nacionales, o sea, de personas de todas las regiones del Perú. Segundo, a liderazgos que sean progresistas en el sentido de que quieran el cambio del país y por lo tanto meritocráticos, que hayan logrado su ascenso en la vida, su desarrollo, su prestigio por su esfuerzo personal, por su lucha interna estudiando más, ¿no es cierto?, llevando buenas vidas, desarrollando su espacio social en los lugares donde están. Pero luego también tienen que ser liderazgos que defiendan los principales valores que el Partido Morado tiene. La defensa absoluta del Estado constitucional y de sus valores. Segundo, la lucha incansable contra la corrupción, venga de donde venga. Tercero, la defensa de la educación desde el vientre de la madre. Cuarto, la seguridad pública para todos. Todos en el país debemos ser felices. Y quinto, la distribución del poder a través de todos los ciudadanos. Todos valemos igual, sea que vivas en Cajamarca, en Tacna y en Puno. Creo que con ese conjunto de valores, explicado por liderazgos conjuntos, no por un liderazgo, sino por muchos liderazgos,
vamos a salir adelante. Por eso es que es un llamado a la militancia y es un llamado a los ciudadanos de bien a que se sumen. ¿Y qué estamos haciendo? El día 13 y 14 de este mes vamos a empezar unas reuniones públicas, una especie de cabildos ciudadanos. Se van a hacer en varias regiones. Ahora estamos haciendo unos encuentros macrorregionales estos días. Uno va a estar en Tacna, yo voy a estar en Tacna, que va a unir una reunión de todo todo el sur del Perú. Luego va a haber un segundo espacio en Huancayo, donde he pedido que vaya Mesías Guevara, que va a juntar a toda la zona central. Luego va a haber una reunión en Chiclayo, que le he pedido a Luis Alberto Arias y a otros dirigentes que vayan, que aglutina todo el norte, y una última en el Callao, donde espero que esté algunos liderazgos como el del expresidente Sagasti, para que en los distintos lugares planteemos una cosa fundamental en este país: cómo luchamos contra las mafias enquistadas en la sociedad. Contra las distintas mafias. El Partido Morado tiene que darle al país una respuesta de solución sobre cómo luchar contra las mafias en esta sociedad. Entonces, esa agenda nos debe llevar a empezar a consolidar un proyecto nacional de respuesta a este modelo de políticos para lograr salvar a la República a partir del 2026. Por eso es muy importante para mí que las personas que te siguen, que te escuchen, puedan pensar un poco, entrar a conocernos un poco más y que se animen a participar. Nosotros en el Partido Morado no tenemos un dueño, y lo pueden decir los que están entrando recién. Somos un partido muy, muy abierto, que permitimos que se haga política entre todos, no con privilegios, no con grupos de amigos que se sienten dueños de la organización, sino al revés, abriéndolo para que todos los que quieran participar lo hagan efectivamente. Espero que eso sea el camino. Perfecto, y le felicito. Más bien una última pregunta, y sé que estamos por el tiempo y que usted tiene un día largo académico en la universidad enseñando, pues le agradezco que me haya atendido. ¿Cómo van a hacer para garantizar que dentro de sus filas no van a postular gente con rabo de paja, gente con delitos, que ha cometido delitos, gente que ha mancillado la ley y se ha burlado la ley? Porque eso se ve mucho ahora en el Congreso. Tenemos decenas de congresistas que tienen procesos muy avanzados y la verdad que es lamentable, ¿no? ¿Cómo usted va a garantizar de que efectivamente sus candidatos del Partido Morado para las elecciones del 2026 o 2025, si Dios lo permite, van a ser gente que no tenga penas encausadas? Mira, Norma, nosotros ya hemos tenido una experiencia, te cuento. Para las elecciones municipales y regionales, nuestra área de personería legal y de defensa jurídica hizo un chequeo de todos los candidatos, todos. Perfecto. Y con todo el sistema, y todos aquellos que incluso hubieran ganado elecciones internas, pero que tenían delitos, no podían postular. Hasta ahí, perfecto. Pero ocurrieron dos casos. Te los voy a contar porque además son de público conocimiento. Correcto. En un primer caso fue no solo una sentencia por delitos de corrupción, sino también varias acusaciones en fiscalía para un candidato en Moquegua. Tenía una retaíla, Norma, de casos de cuando había ejercido gestión pública. Él había ganado la elección interna en Moquegua. Y el otro caso fue de un candidato en Jesús María, que también había ganado la interna, pero que llegó a mi conocimiento una serie de denuncias por acosos a miembros de su propia lista. Entonces yo tuve que tomar una decisión con el Comité Ejecutivo Nacional, muy dura. Es preguntarnos si estas personas, a pesar de no tener sentencias, nos mostraban la capacidad para ser postuladas por nosotros. Y decidimos que no. Perfecto. Así que no las inscribimos como candidatos. Claro que hubo una serie de respuestas muy duras de ellos, hubo un ataque en redes contra nosotros por troles y todo eso, pero nos mantuvimos firmes, porque creo que el Partido Morado tiene que darle al país una respuesta sobre base de personas de bien. Incluso los militantes que tienen algún conflicto, por ejemplo, deben de arreglarlo para poder luego postularse por el partido. Entonces yo te doy ese compromiso a través de esta decisión, que no creo que haya en otro partido, no haya habido en otro partido, muy clara, cuando nosotros, incluso los controles y los filtros
del propio Estado fallan, llegar a este nivel. ¿Y por qué fallan, Norman? Porque lo he visto. Resulta que la información pública sobre delitos, sobre deudas, existe, pero no es tan segura. Hay muchos casos, mucha gente que está metida en política que oculta en contubernio con ciertas autoridades sus expedientes judiciales y no los conoces. Tienes que rebuscar y averiguar para llegar a eso. Entonces, hay un margen todavía en el sistema peruano que puede hacer que tú no tengas conocimiento público. Por eso es que tenemos que estudiar bien a los candidatos. Y por eso es muy importante hoy día que todas las personas de bien que quieran venir estén filtradas desde el comienzo. Por eso Me es parece importante. muy Es bien, una me tarea parece muy titánica, bien. pero hay que hacerla, porque eso es lo que le debemos al país. Pues, estimado doctor Luis Durán, presidente del Partido Morado, ha sido usted muy amable con su tiempo y por participar en Política y Poder. Le agradezco sus palabras finales y hasta otra nueva oportunidad. Norman, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor conversar contigo. En segundo lugar, quiero hacer un mensaje a las personas que te escuchan, especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Creo que ha llegado un momento en que las personas comunes y corrientes, los ciudadanos que no tienen privilegio y que han vivido hasta ahora de su esfuerzo y de su mérito, tengan en sus manos la solución para el Perú. Y eso significa que nos tengamos que implicar en política. Es importantísimo que los ciudadanos comunes nos metamos en política, pero no para servirnos de ella, porque necesitamos seguir viviendo de lo que somos, sino para servir a otros y para abrir esta política para que nuestros hijos puedan vivir un mejor Perú. Yo los convoco a eso, les digo que confíen en el Partido Morado, que este es un partido sano, que este es un partido que quiere cambiar las cosas y quisiera verles pronto trabajando con nosotros, actuando directa o indirectamente. Pero anímense, que este país tiene que cambiar. Estamos en los momentos más oscuros de la historia y creo que es un espacio, un momento para poner el hombro y poder sacar esto adelante. Muchas gracias entonces y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, excelentes palabras. Hasta pronto, estimado Hasta luego. doctor Luis Durán. Muy bien, ha sido con ustedes el presidente del Partido Morado, convocando incluso a que se unan y esperamos pues que a todos los que nos siguen puedan suscribirse para seguir produciendo y haciendo este tipo de entrevistas a personalidades como el presidente del Partido Morado y muchos otros que participan amablemente con el programa. Muchas gracias, muy buenas noches.